Así era la vida cotidiana en los tiempos bíblicos, secretos revelados. Cuando pensamos en la Biblia, solemos imaginar grandes milagros, profetas poderosos y reyes que marcaron la historia. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la gente común, los campesinos, los artesanos, las mujeres que cuidaban a sus hijos, los pastores en las colinas o los comerciantes en los mercados. ¿Qué comían? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo eran sus casas? ¿Qué sueños tenían en medio de un mundo tan distinto al nuestro? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la vida cotidiana en los tiempos bíblicos. No como un simple dato curioso, sino como una manera de comprender mejor las historias que tanto hemos escuchado. Porque detrás de cada milagro, batalla o profecía, había un pueblo viviendo su día a día. Prepárate para un recorrido revelador que te hará ver la Biblia con nuevos ojos. El entorno, un mundo de desiertos y ciudades fortificadas. El escenario principal de la Biblia se desarrolló en el antiguo Cercano Oriente, Israel, Egipto, Mesopotamia y parte del Imperio Romano. Era una región de contrastes, fértiles valles junto a ríos, desiertos ardientes, montañas y mares. La mayoría de la gente vivía en aldeas rurales, rodeadas de campos de trigo, viñedos y olivares. Las ciudades más grandes, como Jerusalén, Samaria, Babilonia o Roma, eran centros de comercio, política y religión, pero la mayoría de la población nunca salía de su entorno local. Los viajes eran lentos y peligrosos. Se caminaba a pie o con animales de carga. Un viaje de 100 kilómetros podía tomar varios días. Por eso, cuando en la Biblia se habla de caravanas o peregrinaciones, era todo un esfuerzo comunitario. Las casas, sencillas, pero llenas de significado. La mayoría vivía en casas modestas hechas de adobe, barro y piedra. Los techos planos servían para dormir en verano bajo las estrellas o secar higos y granos. Dentro había pocos muebles, esteras para dormir, lámparas de aceite, vasijas de barro y algún baúl para guardar objetos importantes. En ciudades más ricas, como Jerusalén, algunas casas tenían varios pisos y patios internos. Allí las familias compartían comidas y labores. El concepto de privacidad era muy distinto al nuestro. Varias generaciones podían vivir bajo el mismo techo. Cuando Jesús dice en Juan 14:2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», sus oyentes entendían la metáfora, porque en esa época las casas se iban ampliando con habitaciones añadidas para hijos y nietos. La vestimenta, símbolo de identidad y estatus. La ropa en tiempos bíblicos era sencilla, pero cargada de simbolismo. Los hombres usaban túnicas largas de lino o lana, con cinturones de cuero o tela. Encima llevaban mantos para cubrirse del sol o del frío. Las mujeres también vestían túnicas, generalmente más largas, adornadas con velos y mantos coloridos. Los colores y materiales revelaban el estatus social. El púrpura, por ejemplo, era carísimo y reservado para reyes y sacerdotes. De ahí que en los evangelios se mencione que a Jesús lo vistieron con un manto púrpura para burlarse de su realeza. Los pies solían calzarse con sandalias de cuero. Caminar largas distancias en caminos polvorientos hacía del lavado de pies un acto común de hospitalidad, como se relata en múltiples pasajes. La alimentación, pan, aceite y vino. El alimento básico era el pan. Se hacía en hornos de barro o en piedras calientes. Acompañaba todas las comidas, y por eso Jesús pudo decir, «Yo soy el pan de vida», porque era un alimento esencial. El aceite de oliva y el vino eran productos clave. No solo se usaban en la cocina, también en rituales religiosos y como medicina. Las familias comían verduras, lentejas, garbanzos, higos, dátiles y miel. La carne era rara y reservada para ocasiones especiales o sacrificios. El pescado, en cambio, era común en regiones como el Mar de Galilea. Comer juntos era más que alimentarse, era un acto de comunión. De ahí que las parábolas y enseñanzas de Jesús usen tantas imágenes de banquetes y mesas compartidas. El trabajo, una vida de esfuerzo. La mayoría de las personas en tiempos bíblicos eran agricultores, pastores o artesanos. Los hombres trabajaban en el campo,
cultivando trigo y cebada, cuidando viñedos y olivares. Otros eran pescadores, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Había carpinteros, como José, y alfareros, como los que se mencionan en Jeremías. Las mujeres cumplían un rol vital, molían el grano, tejían, cuidaban el hogar y los hijos, y muchas veces también trabajaban en el campo. Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa como alguien activa en el comercio y el trabajo duro. El trabajo era arduo, pero también una forma de identidad. Por eso, cuando Jesús decía parábolas sobre sembradores, pastores o pescadores, todos entendían de qué hablaba. La religión, el centro de la vida. La vida cotidiana giraba en torno a la fe. Las fiestas, las leyes, el descanso semanal y los sacrificios en el templo formaban parte del calendario de todos. El sábado era un día sagrado, un tiempo de descanso obligatorio que recordaba a todos que la vida no solo era trabajo, sino también comunión con Dios. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual de Israel. Allí se realizaban sacrificios diarios, y en las grandes fiestas miles de peregrinos viajaban para adorar. Por eso la destrucción del templo en el año 70 fue una tragedia inmensa. La religión impregnaba todo, desde la comida hasta la justicia. Las leyes mosaicas marcaban cómo se vivía, cómo se trabajaba y hasta cómo se trataba al extranjero. La educación y la transmisión del conocimiento. No existían escuelas como hoy, pero los niños aprendían desde pequeños escuchando la lectura de la Torá en las sinagogas. La memoria era esencial, se recitaban salmos, mandamientos y proverbios. El padre de familia era responsable de enseñar a sus hijos, como se dice en Deuteronomio 6:7, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En tiempos del Nuevo Testamento, algunos niños judíos podían aprender a leer hebreo para comprender las Escrituras, aunque la mayoría de la gente era analfabeta y dependía de la tradición oral. El ocio y la vida social. Aunque el trabajo era duro, también había espacio para la alegría. Se celebraban bodas con banquetes que duraban días, fiestas religiosas como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o Pentecostés, y reuniones familiares donde se cantaban salmos y se contaban historias. El vino, moderado, era parte de estas celebraciones, y la música con instrumentos como arpas, flautas y tambores acompañaba los momentos de gozo. Los juegos infantiles también existían: saltar, correr, lanzar piedras o fabricar pequeños juguetes de barro. La vida, aunque difícil, estaba llena de momentos comunitarios que fortalecían los lazos del pueblo. La mujer y el rol social. La mujer desempeñaba un papel fundamental en el hogar y la comunidad, aunque la sociedad era patriarcal. Tenían la responsabilidad de educar a los hijos, administrar la casa y en muchos casos aportar al sustento familiar. En la Biblia encontramos mujeres líderes y valientes como Débora, jueza de Israel, Esther, que salvó a su pueblo, o María, la madre de Jesús, símbolo de fe y entrega. Si bien las normas sociales eran estrictas, las mujeres estaban lejos de ser figuras pasivas. Su influencia en la vida diaria y espiritual era vital. Pero bueno, mirar la vida cotidiana en tiempos bíblicos nos recuerda que detrás de cada historia, milagro o profecía, había personas comunes, con sueños, luchas y esperanzas. Hombres que trabajaban en el campo bajo el sol, mujeres que cuidaban a sus familias con dedicación, niños que jugaban en calles polvorientas, ancianos que transmitían historias alrededor del fuego. La Biblia no solo habla de reyes y profetas, sino de un pueblo entero que vivía en medio de alegrías y dificultades, y cuya fe les daba sentido a cada día. Tal vez el mayor mensaje de este recorrido sea que la fe no se construye solo en grandes milagros, sino en los pequeños actos cotidianos: compartir un pan, cuidar de la familia, descansar en Dios. Comprender cómo vivían nos acerca más a ellos y nos ayuda a ver que, aunque han pasado miles de años, seguimos compartiendo la misma humanidad y la misma necesidad de esperanza.